hablando de fútbol femenino, está en comunicación con nosotros, si mi productor Star no me falla, el señor entrenador del equipo de la primera división de River. Estamos hablando de Daniel Reyes, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están todas y todos por ahí? Muy bien, muy contentos de escucharte. Hablábamos de entrenamiento. Vos terminaste recién de entrenar, de manera virtual, pero entrenar al fin. Recién nos despedimos. Contanos un poquito cómo se vienen llevando. Hemos hablado con algunas jugadoras del plantel profesional a lo largo de estas últimas semanas, pero ahora tenemos la voz del que da las indicaciones, ¿no? Del líder técnico y táctico de la primera división del fútbol femenino. ¿Cómo es el balance que haces, Daniel, de estos entrenamientos virtuales y las principales dificultades que te ha traído en tu actividad? Bueno, el balance, por supuesto que desde lo que es rendimiento deportivo, el rendimiento de las jugadoras indefectiblemente va a bajar, como el de cualquier deportista en una situación como estas. Pero bueno, dentro de toda esa situación compleja que hemos vivido, hay un montón de cuestiones y historias internas dentro del plantel de superación, de poder llevar adelante el proceso de entrenamiento de la mejor forma posible en este contexto, que lo han hecho muy rico y nada, todas hemos aprendido de este gran proceso en el que estamos llevando adelante. La verdad es que obviamente con muchísimas ganas de retornar a los entrenamientos de manera normal o semi-normal, de pisar una cancha de fútbol con muchísimas ansias, pero bueno, nos ha tocado un gran aprendizaje durante todo este tiempo, así que siempre tratando de buscar la parte positiva de todo esto, aunque cuesta muchas veces encontrarla, siento que esa parte ha estado y en las jugadoras se ha notado muchísimo. A eso iba, ¿no? ¿Qué aspectos positivos podés rescatar de esta etapa de virtualidad extrema, ¿no? Desde marzo. Contanos también cómo empezó este proceso, ¿no? Porque calculo que hubo una etapa de incertidumbre total, que fueron los primeros días. Muchas jugadoras nos dijeron, a nosotros nos informaron que en 14 días volvíamos, se fueron para sus provincias, a sus ciudades natales, y obviamente todavía siguen ahí. Pero contanos un poquito qué aspecto positivo podés rescatar, que quizá cuando vuelvan a los entrenamientos presenciales se puedan mantener también. Sí, sin duda que estas herramientas también nos van a servir para cuando volvamos de manera presencial. Por un tiempo no las vamos a querer ver, por supuesto, pero con el tiempo vamos seguramente a requerir de su utilización. La verdad que hay aspectos positivos de estas herramientas que venimos utilizando. Sí, la verdad es que cuando empezamos sentíamos que iba a ser por 10 días, 2 semanas, y quizás la primera semana arrancamos con entrenamientos que nos mandaban entrenamientos por el grupo de WhatsApp, y nosotros les enviábamos lo que tenían que hacer, ellas nos devolvían las tareas realizadas, y después cuando vimos que iba a ser mucho más largo, ya empezamos a planear una estructura consolidada como la que tenemos hoy, en donde fuimos variando muchísimo y le hemos podido sacar jugo, ya te digo, de vuelta, dentro de este contexto tan desfavorable, sacarle el mayor jugo posible a esta situación. Así que nada, lo positivo, vuelvo a remarcar, es la gran capacidad de superación que han demostrado las chicas en contextos bien complejos. Seguramente ellas les habrán contado, la realidad de ellas no son casas con espacios gigantes para entrenar o lugares con muchas facilidades en ese sentido, y la realidad es que nada, se han superado ampliamente para mí. Esta etapa muestra desigualdades, ¿no? Porque hay muchas jugadoras que están en provincias donde el coronavirus no es tan fuerte, y otras, como decías, ¿no? O en departamentos o en la zona del AMBA, que afrontan los entrenamientos y la pandemia de una manera muy diversa. Contanos un poquito también el tema que explotó la semana pasada, esta noticia de la vuelta a los entrenamientos que hoy se puso en práctica en el fútbol masculino, a la par como adjunto iba el fútbol femenino,
Contanos cómo reaccionaron las jugadoras y también cómo reaccionaste vos ante esa noticia que terminó siendo un retorno no práctico, ¿no? Porque se postergó. Fue de alegría, fue de felicidad, fue de preocupación, decir, ¿cómo traigo a todas las jugadoras en 6 días, en 7 días? Contanos un poquito de eso. Fue todo junto. Sí, cuando lo escuchamos era, queríamos, ya me pongo los botines y salgo corriendo para el club. Esa fue la primera sensación, pero nada, obviamente que cuando vas reflexionando sobre todo lo que tenés que ir llevando a cabo, bueno, nada, me parece atinado la decisión que se tomó de hacerlo en conjunto con todos los equipos de la división y que cuando retornemos obviamente sea en las mejores condiciones, haciendo prevalecer el concepto de salud dentro de esta vuelta que tenemos por delante. Que es la prioridad, por supuesto. Todos estamos metidos en eso, ¿no? La prioridad es garantizar la salud de las trabajadoras, de las jugadoras, de los integrantes del cuerpo técnico, de todos los que integran el club, que fue el motivo principal de la suspensión de la actividad en marzo. Creo que las cosas no cambiaron, todo lo contrario, empeoraron. Así que la vuelta del fútbol, lo hemos hablado también con los compañeros, la vuelta del fútbol masculino con sus entrenamientos, no sé cómo la ves vos, pero ¿no te parece un poco apresurada teniendo en cuenta el contexto que estamos viviendo? No, yo creo que yo tengo una visión particular con relación a esto que para mí es fundamental que prestemos muchísima atención a todo lo que tiene que ver con la salud. Creo que, bueno, paulatinamente algunas actividades, ya te digo, que generan como estos casos que tenés gente que está trabajando detrás de todo esto y, bueno, que requiere esas situaciones, volver es importante, no solamente para eso, sino también las jugadoras. La verdad es que ellas, su trabajo depende de su cuerpo y la cantidad de tiempo que han estado paradas, o no paradas, pero en este contexto que dista muchísimo de lo que es el alto rendimiento deportivo, va en detrimento de eso. Me parece que es fundamental no estar muy atentas a los protocolos, pero recontra finitas en eso, y donde veamos que no se puede llevar adelante, bueno, revisar bien esa situación, pero me parece que un buen camino es ir viendo, por lo menos que empieza a surgir este debate de la vuelta a los entrenamientos. Me parece que personalmente lo vivo y como entrenador y como veo al grupo, es fundamental la vuelta. Vuelvo a repetir, respetando muchísimo el tema de la salud, porque va a ser determinante a la hora de volver. Estamos en comunicación con Daniel Reyes, entrenador del primer equipo del fútbol femenino del Club Atlético River Plate. En marzo se detuvo la actividad, el primer año del fútbol profesional en nuestro país, y River estaba pasando el mejor momento de la temporada. Por lo menos nosotros lo veíamos desde afuera. Quiero, Daniel, contando con tu amabilidad, que me hagas un balance de esta primera temporada inconclusa, interruptus, pero una primera temporada más que positiva, ¿no? Sí, fue una temporada que fuimos de menor a mayor, donde fuimos al principio del torneo, teníamos muchísimos cambios en el plantel y ese ensamble nos fue llevando un tiempo de proceso, y tuvimos la suerte de tener una excelentísima pretemporada en enero, y donde estuvimos en varios lugares y estuvimos mucho tiempo juntas, donde abordamos muchísimos conceptos que tienen que ver con el modelo de juego, y crecimos mucho en esa parte. Y la verdad es que sí, sin duda, la situación que más bronca nos daba era el gran momento que veníamos llevando para encarar la fase campeonato. Pero bueno, nada, se dio así, y por eso tenemos también tanta gana de volver a confirmar esto que veníamos trabajando, ¿no? Volver más fuertes, ¿no? Volver más fuertes para superar esta primera temporada. Hablamos un poquito de vos ahora, Daniel, de la parte humana, de trayectoria. Contanos
cómo fueron tus inicios como entrenador. Estuvimos viendo tu biografía, también sos preparador físico, estás vinculado a la docencia. ¿Cómo llegó el fútbol femenino a tu vida? Y ahora me parece que ha quedado para siempre, ¿no? Estás muy involucrado en lo que es la formación de jugadoras. Sí, hace 16 años que trabajo en femenino, 17 voy a cumplir ahora dentro de poquito, 2003 empecé. La verdad es que yo empecé con fútbol masculino cuando estaba en el profesorado de educación física en Vélez, teníamos la posibilidad de ingresar allá a trabajar con algunas categorías de fútbol infantil y juvenil. Y empecé en el área de preparación física y con el tiempo, bueno, ingresé a trabajar en un colegio que tiene así características estadounidenses, ahí es donde, que es un colegio que está en La Lucila, y ahí es donde me conecté primeramente con el fútbol femenino. Yo no conocía y me dieron la posibilidad de dirigir el equipo de secundario de ese colegio y empecé a ver pibas que venían de afuera, de países como Estados Unidos, Alemania, Suecia, etcétera, que venían a estudiar acá, que yo le veía un nivel increíble que nunca había visto. A partir de ahí empecé a conectarme con escuelas. Con las escuelas de esa época, la verdad que cada vez que les decía de hacer partidos de fútbol femenino, de torneos, me miraban como si estuviera diciendo una blasfemia prácticamente, y así que me empecé a meter con clubes. Y ahí empecé a conocer un montón de gente y a conectarme con el femenino, y generamos en 2004 un torneo en el colegio que todavía se sigue haciendo para jugadoras menores de 18 años. Entonces, nada, estuve durante mucho tiempo en el área de formación generando espacios para el desarrollo de femenino, y en 2014, cuando Diego Guachi, que está ahora en sub-17 dirigiendo la selección, sub-17 y sub-15, asume en River, me llama para ir como asistente técnico de él, y cuando él se va a trabajar a Italia quedé como entrenador principal. Así que ese fue un poco el recorrido, de manera breve te lo cuento, son muchos años, pero eso es un poco el recorrido. Sí, sin duda que hoy en día, por suerte, tengo la gran fortuna de poder estar trabajando solamente con fútbol femenino. Qué bueno escucharte, Daniel, porque sos testigo de un cambio cultural, un cambio de 180 grados en el aspecto del fútbol femenino en nuestro país. Y hablando de cambio, quiero que escuches otras voces, no solamente la mía. Tenemos a compañeras que están deseosas de hacerte consultas. Empezamos con Celina. Dale. Celina Fabius te habla. Un gusto. Yo te quería contar qué diferencia encontrás vos al par con un signo o... No te llegué a escuchar, Celi. Me parece, te voy a hacer de traductor, así como te hacían, no sé si sos bilingüe o no, Daniel, pero en el colegio de La Lucila, cuando te llegaba una sueca, una alemana, en el castellano, en el folclórico, no podías comunicarte. Tuve que aprender. Tuviste que aprender. Si no entendí mal, y me parece, me imagino que ese aprendizaje habrá sido rápido, pero Celina, si podemos mejorar el micrófono, o más fuerte, pero creo que te preguntó sobre las diferencias entre el fútbol. Ahora sí, a ver. A ver, Celina, porque no soy muy buen traductor. ¿Se me escucha? Ahora sí, muy bien. Capaz lo estaba. Bueno, te saludaba primero, Daniel, que un gusto tenerte en el programa. Mi consulta iba justamente a qué diferencia encontrabas entre trabajar con un grupo femenino o con un grupo masculino. Me hacen mucho esa pregunta. Te juro que me cuesta mucho encontrar diferencias. Hay como una especie de cliché que siempre como que la mujer es más problemática, pero para mí no lo veo grandes diferencias. Siento que las chicas tienen muchísimo potencial y que estoy convencido de que si tienen la misma formación de base, si hubieran tenido la misma formación de base que los varones,
estarían en condiciones de tener talentos similares. De hecho, desde lo técnico y lo táctico, para mí, de lo que es pensamiento táctico, resolución de situaciones de juego, etcétera, están muy equiparadas. La mujer es extremadamente inteligente a la hora de resolver. Ahora, la realidad es que tienen un déficit de formación, porque no se estimula eso, que llegan con mucha desventaja en torno a lo que es femenino, a lo que es la primera división. Entonces eso es una realidad. Y la realidad, básicamente, en cuanto a lo que es diferencia, siempre digo lo mismo. El fútbol masculino nos lleva 90 años de profesionalización. Nosotras recién vamos por el primero. Entonces, eso no tengas duda que es claramente un déficit. La ventaja que quizás tenemos nosotras hoy en día es que para encarar un proceso estamos mejor preparadas que lo que quizás estaban los entrenadores o profesores en la década del 30, o con más innovación en cuanto a lo que es forma de aprendizaje y eso. No digo que seamos mejores que esos entrenadores, que debían ser extraordinarios también, pero me parece que hay un montón de estudios sobre la formación y el desarrollo de las deportistas y los deportistas que nos ayuda un poquito más a que quizás esa diferencia no sea tan grande, pero la realidad es que hay 90 años de diferencia. Y bueno, eso se nota y tenemos que enfocarnos muchísimo en eso. River hoy tenemos la suerte de ser un modelo en torno a lo que es la formación de jugadoras, y tenemos jugadoras desde 8 años hasta primera división entrenando y con un proceso formativo que tiene que crecer y tiene que mejorar, pero que hoy en día sentimos que está muy, muy bien encaminado bajo las posibilidades que hoy tenemos, ¿no? Sin duda. Y por otro lado, lo que te quería consultar, que también pone el pie en la profesionalización femenina, ¿qué otra característica crees por ahí que necesita el equipo para llegar a tener una mayor igualdad, digamos, con el equipo de Gallardo? Nada, sí, vuelvo a repetirte lo mismo. Para mí es obviamente avanzar sobre espacios. Hoy la verdad que estamos muy bien. La dirigencia de River ha trabajado muchísimo para que las chicas tengan muy buen lugar donde trabajar. Yo estoy hace 6 años, entonces el cambio lo pude ver y el progreso lo pude ver durante este tiempo. Quizás en otros momentos eran pasitos hacia adelante un poco más cortos, y en este momento con la profesionalización se hizo mucho más evidente y más grande. Pero sí, bueno, vuelvo a repetir, esos 90 años de diferencia hacen que la diferencia que hoy en día tenés entre el plantel de River, en cuanto a condiciones del plantel de River de masculino y el plantel de River de femenino de primera división sean diferentes. Pero bueno, por eso te digo, para mí hay que seguir avanzando, hay que seguir luchando por los espacios, y como siempre les digo, es seguir luchando por espacios y seguir nosotras siendo mejores. Las entrenadoras, los entrenadores, los cuerpos técnicos, la dirigencia, las jugadoras siendo mejores. O sea, no quedarnos en la lucha. Hay una cosa que siempre digo, que el femenino te enamora la lucha. El problema es no quedarte solamente ahí, porque tenemos que brindar mejores espectáculos, tenemos que estar más a la altura cada vez más. Todas, dirigencia, cuerpo técnico, jugadoras, periodismo, todo lo que está alrededor del femenino, todo el mundo. Daniel, buenas noches, mi nombre es Camila, un placer hablar con vos. Te voy a llevar un poquito más atrás, unos 10 años atrás. Vos sos el fundador y creador y coordinador de lo que es el Soccer Camp. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Qué es lo que se sigue haciendo por lo que leí? Sí. ¿Qué inspiró a realizarlo? No, la posibilidad que teníamos, nosotros ya te digo, al trabajar en un colegio así, empezamos a conocer este tipo de modalidades de clínicas o campamentos deportivos, que en realidad no es un campamento literalmente, es como si fuera una colonia de fútbol. Y nada, la verdad es que surgió la necesidad en su momento, me parecía que era algo buenísimo para poder seguir desarrollando el fútbol en el cole, y avanzamos sobre esa situación y nos permitió también, ya te digo, a través de ese camp poder seguir conectándonos con equipos de acá de Argentina y hacer competencias y nada, seguir conectadas. Eso amplía el panorama y empezás a conocer un montón de gente y bueno, y ayudas
y vas ayudando en el desarrollo, que para mí siempre fue lo más importante desde que empecé, porque era el déficit claro que tenía la disciplina. Hay mucho talento, muchísimo talento futbolístico, pero sin formación de base. Bien. Vos hablabas hace un rato y en una nota que te hicieron hace 3 meses hablabas de que es un crecimiento constante entre vos y las jugadoras en esta etapa de cuarentena, entrenamientos por Zoom y demás. Vos decías lo bueno de ellas. ¿Qué es lo que te dejó a vos y qué es lo que aprendiste vos como persona y después, bueno, como entrenador? Nada, hemos aprendido un montón a reinventarnos constantemente. Como cuerpo técnico hemos estado conectadas y constantemente y hemos aprendido a reinventarnos. Yo creo que eso fue lo más importante, porque la verdad es que es un gran desafío para todas. Al principio, cuando me paré delante de un Zoom, tenía un miedo de qué corno iba a hacer, y después ya vas soltándote y entendés que bueno, es lo que hay y vas avanzando. Pero sí, es reinventarnos. Un gran cuerpo técnico tengo, profesores excelentes que me hacen un apoyo extraordinario y laburamos de esa manera. Si bien yo tengo una idea de liderazgo muy horizontal y la búsqueda es que brillemos todas, y me parece que tengo un cuerpo técnico genial que ayuda muchísimo a poder sobrellevar esta situación. ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches, te habla Romina Delgado. ¿Cómo viste la acción de River de darle a las jugadoras la posibilidad de formar contratos oficiales, aparte de ellas? No, la verdad es que River se ha puesto adelante del proceso de profesionalización desde el año pasado y sigue apostando a eso. En un contexto como el de pandemia, pasamos de 17 contratadas, ahora a tener 20 contratadas, más allá de las 8 que digamos, pide AFA. River avanzó sobre 12 contratadas más ahora, y la realidad es que nada, lo está mostrando como una política del club, como una política de apoyo a la disciplina, que la verdad es que es muy positiva. Incorporaste 5 nuevas jugadoras, y ¿qué buscas en el plantel? ¿Qué buscas que se genere? ¿Qué manera de juego? Competencia en todos los puestos. Competencia, que el fin de semana no sepa a quién poner yo. Eso quiero. Y después, obviamente, sí, que estén atinadas al modelo que espero. Pero lo más importante en este momento es que cada una en su puesto tenga una competidora de igual nivel o de un nivel similar. Buenas noches, Daniel, te habla Wilén. Por empezar, muchas gracias por estar acá. Te bombardeé mensajes, así que muchas gracias por la paciencia. Y para empezar con un poco con las preguntas que las cuales quiero hacerte, vamos a seguir con esto del fútbol femenino. ¿Qué diferencias y qué puntos encontrás vos desde que el fútbol femenino se semiprofesionalizó hasta lo que estaba antes de esta semiprofesionalización? Y bueno, primero, obviamente el tema de que puedan las jugadoras disponer de un sueldo que les permita enfocarse totalmente en la disciplina. Si bien ya lo venían haciendo, yo reconozco muchísimo que las chicas, obviamente con las dificultades que esto implica, venían manejándose cercano a una profesionalización. Obviamente que la posibilidad de percibir un sueldo y enfocarte en eso al 100 es diferencial, pero bueno, ya te digo, después de todos los aspectos que tiene que ver con mayor difusión, mayor cantidad de partidos de televisación, más tiempo en los entrenamientos. River nos ha permitido modificar nuestro turno a la mañana, que era algún objetivo muy importante. Hoy estamos entrenando por la mañana, el tema comidas está cubierto, así que nada, sí, el cambio este último año ha sido abrupto, vuelvo a repetir. A mí nunca me gusta quedarme solamente quizás en esta parte, en este momento puntual que es evidente para todas. Yo siento que pasito a pasito, desde estos 6 años que estoy en el club, River siempre ha intentado avanzar, y eso también es valorable. En este momento, obviamente, el cambio para todos los equipos ha sido bien evidente. Tenés un largo recorrido dentro del fútbol femenino. Cuando fue el primer partido televisado por varios medios de River,
¿Qué es lo que se te pasó por la cabeza? ¿Cómo te sentiste en ese momento que dijiste que, bueno, que por primera vez estabas dentro de un fútbol femenino ya profesionalizado? No, es hermoso. Ya quizás nos habían televisado años anteriores, pero la verdad es que bueno, que se vaya encarando eso para ese lugar. Es hermoso por las chicas, por el esfuerzo enorme que han hecho históricamente para ganar espacios, para avanzar sobre mejoras en sus condiciones de trabajo. Así que nada, sin duda que es hermoso. Daniel, hay un tema con la gente que llega al club, o que llegó al club, mejor dicho, en el año 2014, que le gusta y se mantiene y tiene ciclos exitosos. No quiero hacer comparaciones porque son odiosas y también poco difíciles de argumentar, pero ¿cómo planificás tu carrera en un corto y largo plazo? Hablábamos de esta dualidad, fútbol masculino, fútbol femenino. ¿Podés planificar una carrera plenamente en el fútbol femenino o las circunstancias irán decidiendo? Yo creo, mi expectativa es poder mantenerme en fútbol femenino, esa es mi meta. Por supuesto que soy un profesional de fútbol, de educación física, me parece que no tengo problema de dirigir otras por si me decís varones, pero mi expectativa, mi horizonte, lo que yo espero para mí como profesional es seguir en el fútbol femenino y de eso no tengo ninguna duda, Bueno, Daniel, es muy positivo esto y nadie duda de tu capacidad, todo lo contrario, se valora mucho, pero te voy a adelantar algo. En 20 años, en 2040, va a haber muchísimas entrenadoras, porque son estas jugadoras que se están formando, son mujeres que van a querer trasladar, como pasa en el hockey, ¿no? Van a querer trasladar sus conocimientos a las más jóvenes. No quiero asustarte, pero en 20 años vas a tener más competencia. Estoy trabajando para eso. Estoy trabajando para que me corran. Desde hace 4 años que empezamos a organizar y darle forma a las categorías formativas, estoy usando el esquema del hockey y las jugadoras y exjugadoras del plantel están dirigiendo las categorías formativas. Las jugadoras que están están estudiando en el Instituto de River, el profesorado de educación física, ya están dirigiendo categorías formativas. Así que nada, es la gran expectativa. Siempre se hablaba del rol de la mujer dirigiendo y a mí siempre me pasaba lo mismo, como que hablamos mucho pero no ponemos los espacios. No generamos los espacios para que se lleve adelante. Y hoy en día, hay un solo varón dirigiendo en las formativas. Después son todas mujeres. Excelente eso, Daniel. Agradecerte por esa labor que es de futuro, ¿no? De cosechar de frutos que van a llegar quizá en unos años y estará esa realidad, pero bueno, hay que buscar los orígenes, ¿no? En River el fútbol femenino no nació hace 10 minutos, sino que viene de décadas y que este proceso tiende a crecer y a evolucionar por gente como vos, ¿no? Que piensa a largo plazo y con mucha generosidad. Te agradecemos en nombre de todo el equipo de River al Mundo esta participación con nosotros en la noche por la Nexo Radial. Muchas gracias, chicas y chicos. Un gusto y gracias por la difusión del femenino. Gracias a vos, Daniel. Gracias a Daniel Reyes, entrenador del equipo de River